De vuelta, ya estamos con ustedes. Es Polar Comunicaciones, Vox Populi 2021, son las 16 horas con 31 minutos y vamos a conversar en este bloque, en nuestro programa, con el candidato a diputado del Partido Conservador Cristiano, David Payán. ¿Cómo le va, Pastor? Muy bien, Soledad, gracias a Dios, con salud, con vida, es lo más importante. Qué bueno, eso es importante, justamente la salud lo primero, y sin salud todo el resto no funciona mucho. Así es. Bueno, ¿cómo ha ido este inicio de campaña que fue un poco al principio un poco, digamos, acontecido por este tema con el CERVEL, que lo tuvo ahí a la espera, que finalmente se solucionó, ¿cierto? Ahora ya es candidato absolutamente con todas las de la ley. Eso es. ¿Y cómo lo ha vivenciado? Bueno, ahora, en primera instancia estamos atrasados como una semana, un poquito más. Entonces, desde que nos dieron el vamos, uno tiene que comenzar a agendar, a recapitular todo lo que viene. Y bueno, estamos con ánimo, con ganas, con deseos de poder recorrer lo más que podamos de la provincia de Magallanes y ojalá de la región, pero creo que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero sí está pendiente, sobre todo, viajar a las localidades más pequeñas también, hacer un barrio. Esta semana que viene recién comienza en pleno toda la campaña. Nosotros hacemos el lanzamiento mañana a las 4:30 de la tarde. Ya. Así que ahí ya comenzamos con todo lo que es la campaña propiamente tal. ¿Y esta presentación oficial, que es a las 4 de la tarde, va a ser en algún espacio abierto, cerrado? Acá en Colón con Boris. Ya. Sí, vamos a estar ahí reunidos a las 4:30 de la tarde mañana, para que los simpatizantes, los amigos, la gente que me conoce pueda acompañarnos también. Ahora, el énfasis en este recorrido que esto señala que va a ser por la región, ojalá a todos los espacios posibles, lo que permita el tiempo, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a privilegiar? ¿El reunirse con organizaciones, el puerta a puerta? Todo va a depender de cómo estemos programando, digamos, porque tenemos en Puerto Natales un contacto, tenemos en Porvenir otro contacto, entonces, que son los lugares más, digamos, más poblados, ¿sí? Sí. Entonces, tenemos que hacer una agenda y va a depender, pero a mí me gustaría estar casa a casa, puerta a puerta y también con las agrupaciones, juntas de vecinos, agrupaciones X, que se quieran reunir con nosotros y, bueno, conversar con ellos, ver cuáles son las, entre comillas, demandas a las cuales nosotros podríamos llevar más adelante proyectos. Hay un sentimiento de las localidades más pequeñas en términos de cantidad de habitantes, que muchas veces dicen, bueno, a nosotros como que no nos toman en cuenta porque finalmente nuestros votos son poquitos. Pero usted dice que sí va a poder, está pensando en poder ir a esos espacios también. Primero en la región de Magallanes, en la provincia de Magallanes. Hay que recordar que tiene el mismo nombre. Sí, Primero tenemos pensado hacer un recorrido en la provincia de Magallanes con los cores y eso se va a ir dando, claro, paso a paso. Creo que en esa instancia tenemos que hacer puerta a puerta, casa a casa y poder hablar con cada una de las familias que se encuentra allí. Conozco algunas localidades, no todas, pero espero conocerlos a todos y bueno, presentarme simplemente como el ciudadano que soy. En estos últimos días, y yo diría que en los últimos, 2 años quizás con mayor fuerza, la situación que se vive en el Parlamento, fundamentalmente en la Cámara de Diputados, que es la que postula, ha estado bastante como álgido, ¿verdad? Se ha ido como de alguna manera también cambiando algunas lógicas respecto de cómo actúan los parlamentarios y parlamentarias, sobre todo en términos de sus votaciones, que por un tiempo importante se actuó bastante en bloque, ¿verdad? Y hoy día pareciera que eso se va diluyendo, que no es tan así, al menos de algunos parlamentarios. ¿Con qué mirada ve aquello? ¿Es positivo? ¿No tanto? Que de alguna manera cada uno actúe por su propio sentir o pensar, más que lo que se siente a nivel, digamos, de conglomerado o de su territorio? Bueno, yo estoy totalmente, entre comillas, totalmente en contra
de todo lo que tenga que ver dictatorial. Sí, a mí no me gusta mucho eso que digan vamos a votar en bloque, nos pusimos de acuerdo. Esas cosas a mí como que me suenan un poquito raras. Justamente nosotros como Partido Conservador Cristiano, como creemos en la libertad de conciencia, que es un principio elemental de todo ser humano, creemos que cada una de las personas que conforman el partido pueden tener diferente opinión, y eso es respetable. Entonces partimos desde esa perspectiva. Yo no estoy a favor, y nunca lo estuve, que se pongan de acuerdo, que empiecen a negociar, que mira, yo te voy a dar el sí, pero tú dame esto. Esas clases de cosas a mí no, en lo personal no me gusta. Lo otro que hablabas tú, que con respecto al cambio de opinión, ¿sí? Yo le llamo a eso algo así como gimnasia olímpica. Volteretas super magistrales. Yo creo que uno debe ser muy coherente, en primer lugar. Para estar en un lugar público como la Cámara de Diputados, uno debe ser muy coherente con sus opiniones. Yo hice memoria, por ejemplo, cuando salió el primer retiro, creo que aquí en la radio también lo dije, yo estaba, entre comillas, en contra. ¿Sí? Yo dije, no es posible que el Estado me esté dando la posibilidad de yo sacar mis ahorros para que pueda enfrentar una situación como la que estamos viviendo. Era mejor que actúe el Estado, tal cual como lo ha hecho hasta ahora con el famoso IFE, y lo haga de forma equitativa. Cuando vino el segundo, yo dije, ya, esto va en un camino casi sin retorno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos 10%, y digo ahora con mucha propiedad, a lo mejor justificado el primer 10%, pero ya el segundo, el tercero y el cuarto, a mí me parece que es simplemente oportunismo. Me parece que es lamentable lo que está ocurriendo, porque hemos visto cómo diferentes personas o personeros de la política primero dijeron no, que estaban de acuerdo, que después no estaban de acuerdo y que ahora sí están de acuerdo. Entonces a mí me parece que esto es oportunismo político en base a la necesidad que tienen algunas personas, y siempre van a ser los más pobres. ¿Por qué? Porque aquellos que de alguna u otra manera tienen más recursos, recién estaba escuchando la explicación del señor Arco, los que tienen más recursos son los que al fin y al cabo se benefician. El más pobre, en este caso, es el que va a sacar 1 millón, 2 millones, y eso lo va a hacer para un tratamiento médico, para pagar una deuda, y al fin y al cabo, en un par de meses, o tal vez a fin de año, vamos a tener 5 millones de chilenos sin fondo para su jubilación. Y eso sí que es lamentable. Yo lo dije en principio con estas palabras. Este tema del 10% es pan para hoy, hambre para mañana. Y lo sigo sosteniendo. Ahora, si tú me preguntas, ¿estoy de acuerdo de retirar el cuarto, el quinto y lo que venga? Yo ahora, en este momento, sinceramente estoy de acuerdo con que retiremos el 100%. Porque no puedo seguir avalando el oportunismo que hay justamente en tiempos de votaciones. Algunos o muchos, mejor dicho, de los mismos parlamentarios que hoy día están, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, están en reelección. Sí, y no en una reelección, claro. La cuarta, la quinta, la tercera, la segunda. Entonces yo creo que ese es el tema. Yo creo que en este momento se está usando esto de manera oportunista. Para hacer campaña, finalmente. Obvio, pero sí, obvio. ¿Y cómo se resuelve? Porque por una parte, ¿siente que es necesario, o sea, que la gente efectivamente necesita el recurso, o ya está solucionado el problema, digamos, económico de la ciudadanía con la crisis que hemos vivido? A ver, yo creo que con el IFE hay ayuda, hay respiro, ¿ya? De hecho, quienes somos trabajadores dependientes y estamos en el rango del 50%, hemos recibido la ayuda. Y yo creo que ha sido muy buena, muy buena. Y entonces, por eso hablo con mucha seguridad y certeza, porque es bueno que el Estado nos haya ayudado en este tiempo de crisis de pandemia, pero vuelvo al punto. La pobreza es algo que nosotros siempre la vamos a tener, y la vamos a tener que considerar de una u otra manera. Hoy día, por ejemplo, en la carrera de servicio social,
ya no se habla solo de pobreza y de carencia de recursos, sino que hoy día se habla de pobreza integral, de un multidimensional. Entonces, la pobreza siempre va a estar, siempre estuvo y nunca vamos a poder de alguna manera erradicarla de manera definitiva, porque ya hoy día no es solo carencia de, sino que es multidimensional. O sea, siempre va a existir la gente pobre. Eso Siempre. es como... Siempre va a existir. Pero no necesariamente entendida como pobre en términos de recursos económicos, sino que de otras dimensiones. Es multidimensional. Hoy día el concepto que se habla, por ejemplo, en la carrera de servicio social, justamente es la multidimensionalidad de la pobreza. No es solamente fijarnos, oye, si es que le falta esto, le falta lo otro. No, hay que observar el contexto, hay que observar con más profundidad, porque de pronto probablemente hayan personas que están viviendo en calle, pero justamente no es porque no tengan, es porque a lo mejor hay otros factores que lo llevan a ese estado. Entonces, eso es lo que hoy día tenemos que ir visualizando. Ahora, con respecto a cómo solucionar esto, yo creo que lo que viene de aquí en adelante no es una nueva constitución lo que va a traer la solución, sino que nosotros como ciudadanos, como sociedad, podamos madurar, podamos nosotros ser conscientes. A ver, voy a retroceder un poco en la historia. Cuando yo era chico, yo siempre digo, vengo del mundo de ser pobre. Mi mamá le pedía a la vecina una tacita de arroz, por ejemplo. Y la vecina después venía y le pedía, no sé, pues poroto. Y a veces yo veía que la mamá, por ejemplo, recibía papa y me decía, hijo, llévale a la vecina una fuente con papa. Entonces, me parece que eso hemos perdido nosotros. Hoy día eso no se ve. Hoy día, no sé, pues muy poco el vecindario que se cruza la calle y te dice, ¿sabes qué? Me llegó, no sé, abundancia de papa y comparto contigo. ¿Sabes qué? A propósito de eso, me viene a la mente lo voy a contar, ¿no? De un grupo que se hizo en Facebook, acá local, y que se llamaba Trueque Antisistema. Entonces, la gente publicaba lo que quería cambiar, pero por algo que necesitara. La idea que te decían los administradores es que no tenga que ver con el valor monetario, sino que con lo que tú necesitas. Con lo que necesite, claro. Y duró un tiempo y finalmente no hubo caso porque la gente decía, no, pero eso que tú me estás dando vale menos que lo que yo, y finalmente no hubo caso. Y eso creo que tiene un poco que ver con lo que señalan, ¿no? Porque nosotros hemos perdido ese sentido natural de la solidaridad. Porque hay cosas aquí que nosotros debemos observarlas desde nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza generalmente es egoísmo. Eso ya está de alguna manera estipulado. Si tú ves a los bebés chiquitos, nadie le enseña a decir esto es mío. O sea, te lo niega y no más y te lo niega. Entonces, nuestra naturaleza nos lleva al egoísmo. Pero con el tiempo nosotros podemos aprender lo que es la solidaridad y eso debemos ejercerlo en medio de una sociedad tan consumista como la que estamos hoy día. ¿Y cómo se trabaja para aquello hoy día cuando tenemos esta realidad que estamos comentando? Porque son cambios profundos, ¿verdad? De cultura, de organización, de vida. ¿Cómo se trabaja para aquello desde el Parlamento, por ejemplo? Wow. Yo creo que deberíamos hacer una reestructuración educacional muy fuerte, ¿sí? Y ahí ya nos pasamos a otro punto, que es justamente lo que hoy día está en la UTI o en la UCI, que es el Sistema Educacional de Chile. El Sistema Educacional de Chile, yo personalmente creo que está casi muriendo. Agonizando. Agonizando totalmente. Creo que lo tenemos con respirador mecánico. ¿Y eso en todo término? En todos los términos. ¿Por qué? Porque no hay en este momento una preocupación de que realmente el ser humano logre, con ese conocimiento que obtiene, realizarse. Yo estoy en este momento pensando que si llego al Parlamento, por ejemplo, trabajar un proyecto de ley de reforma en donde la educación vaya por la vocación del ser humano. No sé si me explico. Apuntando y descubriendo la vocación. No todos nacimos para ser ingenieros, no todos nacimos para ser pastores o sacerdotes. Esto es vocacional, esto es vocación. No todos son doctores, médicos, no. Siempre va a haber algo, sí, que a nosotros nos llame más la atención. Porque imagínate si todos fuéramos mecánicos,
si todos fuéramos doctores. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros trae una vocación. Y en otras latitudes, Asia, Europa, hay colegios, hay colegios, tal vez sean hoy día privados, no desconozco, pero yo sé que hay, que se enfocan en la aptitud verdadera del ser humano, la vocación del ser humano, no solamente en el conocimiento. Nuestro sistema en los últimos 10 años era conocimiento, 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 conocimiento. Así, nada más. Cuando yo era chico, todavía alcancé a estudiar un poquito en el tema de esos colegios que tenían talleres de carpintería, talleres de pintura, talleres de costura, talleres de esto, talleres de allá. Yo participaba mucho en lo que era taller de pintura, entonces por eso te hablo. Entonces, técnico manual también. Técnico manual. Entonces eso se ha ido de alguna manera olvidando. A los dos. Yo creo, es verdad, en esa clase técnico manual, el tema, no sé, de usar herramientas para todos, hombres y mujeres, qué sé yo, serrucho, martillo, el tema plástico, en fin. Bueno, mira, pero, perdón, sí. En eso hay una preocupación tan grande desde mi perspectiva. Van a haber profesiones que si nosotros no reaccionamos con tiempo, pueden morir. Los artesanos, los carpinteros. Que un poco ha ido, digamos, han ido en retirada justamente algunos oficios. Claro. ¿Y usted siente que, por ejemplo, esto debiera partir desde la primera infancia? Total y absolutamente. Y que eso pudiera llevar a que una persona, por ejemplo, al momento de querer seguir estudios superiores o especializarse en algún oficio, ya va a tener una claridad respecto de lo que quiere para lo que sirve, para lo que le nace, y no necesariamente para aquella profesión donde a lo mejor hay mayor campo ocupacional, o donde va a ganar más dinero, o donde lo obligan los papás, en fin. Yo creo que ahí deberíamos nosotros enfocar nuestra educación. Nosotros deberíamos trabajar para que las próximas generaciones que vienen de aquí a 50 años más puedan ellos ser capaces, primero, ser feliz con lo que hace. ¿Sí? Segundo, ser capaces ellos de producir con su propio talento, con su propia vocación, y que lleguemos a ser una generación o una sociedad, mejor dicho, que sean felices. Entonces eso es en lo que personalmente apunto, siempre mirando no como centro al ser humano, sino que la integridad del ser humano, porque el ser humano en sí, para mí, tiene que ver con el espíritu, tiene que ver con lo físico y tiene que ver con las emociones. Entonces es muy especial que nosotros pensemos en proyectar, ¿sí?, una educación que fomente no solamente 2 más 2, sino que también la solidaridad, que fomente la honradez, que fomente el respeto, que fomente probablemente la producción. Alguien va a decir, pero estás pensando, pero es que, ¿cómo vives? Tienes que hacer que las personas se desarrollen y todos produzcamos algo. Finalmente los cambios en educación pareciera que han ido apuntando en los últimos años hacia otro camino, porque se han ido justamente, apartando aquellas áreas de trabajo que justamente portaban en estos aspectos que señala. Sin ir más lejos, no sé, el tema de la educación cívica, por ejemplo. El idioma, por ejemplo. La orientación. Orientación. Claro, y efectivamente pareciera que es donde tenemos mayores carencias cada día. Y tú y yo, Soledad, estudiamos artes manuales, claro. ¿Te acuerdas? Y entonces nos enseñaban, a mí me enseñaron a cocinar en el colegio, porque habían talleres de cocina, habían talleres de tejido, me acuerdo. Coser un botón, poner una ampolleta. Entonces eran cosas tan prácticas que hoy día nuestros hijos no saben. Hoy día nuestros hijos lamentablemente desconocen muchas cosas, y es justamente porque probablemente alguien va a estar en total desacuerdo con lo que voy a decir, pero nuestra educación se enfocó más en una perspectiva de conocimiento y últimamente, los últimos 5 años probablemente, sobre la ideología. Entonces hoy día tenemos fuertes, por así decirlo, adoctrinamiento ideológico, y no tenemos ni siquiera la capacidad de hacer razonar a nuestros estudiantes, ¿sí? Solo otro ejemplo, quitaron el ramo de filosofía. ¿Sí? Nosotros antes teníamos filosofía segundo, tercero y cuarto, si no me equivoco. Entonces, hoy día ni siquiera eso. Entonces, yo creo
que ha habido, no sé Disculpe, si... ¿el adoctrinamiento político en el currículum? ¿O ideológico. Ya, pero ideológico, pero digamos, desde el currículum o desde, digamos, desde los educadores. Es que ahí yo no sabría porque no soy Ya. profesor, pero si yo tomo un libro, por ejemplo, Ya, desde el currículum. yo me doy cuenta que en el currículum propiamente tal ya hay algunas líneas, claro, que después el profesor va a tener que fortalecer y ahí es donde entramos en temas de la ideología propiamente tal. O sea, aquí el cambio que plantea no solo tiene que ver con digamos, poder potenciar algunas áreas, sino que también direccionar algunos contenidos específicos en educación. Lo que está sucediendo ahora, Sí, sí, claro, lo que está sucediendo es ahora. De hecho, un escritor que se llama Agustín Laje, ayer o antes de ayer nomás, vi uno de los videos, el último video, y él dijo lo siguiente: cuando él visitó Magallanes específicamente, dice que él se encontró con muchos estudiantes de enseñanza media literalmente adoctrinados. Y me llamó la atención y le puse bastante oído y explicó por qué. Porque dice que estaban ya de alguna u otra manera conducidos, ¿sí?, ideológicamente. No tenían base, pero sí dentro de lo ideal estaban ellos ya conducidos. O sea, no, yo opino esto, yo opino, pero sin base. Entonces, lo que yo planteo es que si nosotros aprendemos a hacer algo con base, si nosotros decimos algo que sea con base, entonces creo que, a ver, la nueva generación, y lo voy a plantear así, la nueva generación de diputados que puede tener Chile el año que viene, deberían ser personas, ¿sí?, que nos ayuden a fomentar el pensamiento, ya te digo, los valores, el pensamiento, la solidaridad, el respeto, que podamos crear un sistema de educación donde realmente formemos sociedad. ¿Le parece ese un aspecto como prioritario dentro de las múltiples necesidades que tenemos como país? Bueno, dentro de las múltiples necesidades, esto es fundamental, fundamental, pero también hay que tomar en cuenta la agenda social que escuchamos a partir del 18 de octubre del año 2019, que hoy día nada se dice. Yo lo he dicho varias veces, parece que eso quedó debajo del escritorio y bueno, creo que podemos aportar en eso, sacar eso al tapete y decir, ¿sabes qué? El 18 de octubre del 2019 se pedía educación, no se pedía una nueva constitución, se pedía salud, no se pedía una nueva constitución, porque este proceso constitucional, así como vamos, y lo he dicho y lo voy a volver a decir, no va a terminar de aquí en 7 meses más. A propósito de lo mismo, de alguna manera, ¿cómo cree, pensando y tomando sus palabras, en cuanto de que no ha habido acogida respecto de todas estas múltiples demandas? ¿En qué situación cree que va a redundar eso en el próximo periodo, tanto para los parlamentarios como para el gobierno? A ver, si nosotros... ¿Hay una olla a presión o no? No me atrevería a decir nada. He escuchado mucho en las redes sociales que hay una especie como de olla a presión, y creo que lo dijo un candidato, ¿sí?, a presidente. Mira, me anda comiendo. Yo creo que a la sociedad no se le está dando respuestas a esas demandas. Bueno, de más está decir que en Chile en este momento debemos enfocar, ¿sí?, en el bienestar común de todos, ¿sí? A mí se me ocurren muchas cosas, ¿sí? Yo a lo mejor como ciudadano puedo decir, si salgo diputado ofrezco esto, pero el diputado, uno en 155 no va a ser mucho, ¿ya? Pero sí, si tenemos ideas que pueden ser a lo mejor buenas ideas, magistrales de alguna manera, y buscar apoyo en otros, podemos lograr. Ya le he dicho, un cambio fundamental en la educación. A mí, por ejemplo, me preocupan las tomas. Y yo he estado pensando hace mucho tiempo, yo digo, ¿por qué mejor Chile no tiene un derecho a tierra? ¿De qué manera? Un derecho a tierra que esté estipulado en la Constitución, que diga, todo ciudadano nacido en Chile, a los 18 años, es beneficiario de parte del Estado de un terreno. No estoy hablando de una estancia, estoy hablando de un terreno, no sé, de 10 por 20, de 10 por 30, pero un terreno, ¿sí?, que cumple 18 años y ese ciudadano
tiene un periodo en donde va a tener tiempo para construir, para cerrar, que sea progresivo hasta que el momento en que se le entregue el título de propiedad propiamente tal. Pueden ser 10 años. Pero que todo ciudadano en Chile tenga derecho a un pedazo de tierra. Bien, Pastor. Agradecerle, por supuesto, su visita, el poder conversar de diversos temas y compartir este momento con nosotros acá en Vox Populi 2021. Muchas gracias. Gracias a usted, Soledad, por la invitación. Hemos conversado con el pastor David Paillán, que está como candidato a diputado por el Partido Conservador Cristiano aquí en Magallanes. No se vayan, nos vamos a separar solo un breve instante y ya volvemos.